Buenas noches, mi nombre es Mary Jane Penny y soy una de las víctimas de lo que en inglés se conoce como gang stalking. En otras palabras, el acoso de gangas o un acoso de masas. Estaba yo en la peluquería el 27 de septiembre y mi peluquera me dice: Mary Jane, tienes un chupetón en la rodilla. Me miro la rodilla y no me vi nada. Me dijo: no, detrás de la rodilla. Si alguna vez han visto un electrocardiograma, son ondas ascendentes, descendentes, líneas ascendentes, descendentes, etc. Yo tenía un electrocardiograma no horizontal, sino en círculo entre los capilares en la parte posterior de mi rodilla. En otras palabras, si uno se mete a la ducha y se jabona, no los ve. No hay forma de que lo vea, salvo que se esté jalando la piel para acá, la piel para allá, buscando algo en la parte posterior de la rodilla. Gang stalking o el acoso de gangas o el acoso masivo es conocido por mí desde el año 2011. Existe un acosador o gang stalker o jefe de gang stalking, que es un agente del FBI que se jubiló en algún momento del 2012. Este gang stalker es un chileno nacionalizado americano que se llama Martín Ruiz de Gamboa. Este hombre estuvo en California mucho tiempo como agente del FBI y luego se trasladó al sur de la Florida. Este hombre, junto con otro jefe importante, cuyo apellido no voy a dar en esta oportunidad, que se llama Ray, R-A-Y, diminutivo de Raymond. Se mudaron a mi edificio. Este Martín Ruiz de Gamboa, este chileno, se mudó en mi edificio en la unidad 301. Yo estaba en la unidad 707. Este Ray se mudó a la 501. Otros miembros de su grupo estaban en la 401. El químico farmacéutico proveedor de los químicos para todas sus faenas de ataque y criminales estaba en el 202. Era un químico farmacéutico que había dejado una farmacia en la ciudad de Fort Lauderdale, en el condado de Broward, para ayudar a este gang stalker con el provisionamiento de todos estos artículos químicos y farmacéuticos necesarios para su operación. Ustedes me dirán qué ocasionó que este hombre se ensañara conmigo y lo siguiera haciendo hasta la fecha. Este hombre, que se llama Martín Ruiz de Gamboa, es lo que diríamos en español un hombrecito, un napito. Es un hombre bajo, un hombre que no tiene expresión facial, es un hombre que no tiene la habilidad de comunicarse con las personas y se escuda en miembros de esta ganga que él tiene, que han tenido o tienen alguna vinculación con el FBI y o han aprendido las artes de esta técnica que ya tiene bastante tiempo. El gang stalking empezó aproximadamente en la época en que se descubrió la onda microonda. Es de mi entender, por todo lo que pude leer
información que he buscado recientemente y no he podido volver a encontrar, de que esta onda microondas se usaba de la siguiente manera. Si usted tenía un horno microondas, le quitaba la puerta, lo prendía y esa onda caliente era capaz de atravesar el concreto. Es de mi entender, por todo lo que leí, que había un grupo, se llamaban los FBI buenos y los FBI malos. El grupo de los malos se robó gran parte de esta tecnología desarrollada probablemente por los investigadores bajo el ala del FBI y empezaron a utilizarlo para fines macabros. Martín Ruiz de Gamboa no es el único gang stalker, sin embargo es el gang stalker del sur de la Florida y los países latinoamericanos, como es el Perú. Pero él no viaja a Latinoamérica y no lo haría así nomás. Lo haría, por ejemplo, si él hace una amenaza personal como hizo conmigo. ¿Qué hizo conmigo? Estábamos en una reunión del directorio del edificio. Había un grupo de mujeres que habíamos descubierto cosas muy extrañas con el manejo de fondos y nuestra caja era una caja bastante grande, cerca del $1.000.000. Y se volvió acalorada esta reunión y al volverse acalorada la reunión, empezaron a haber grupos que se enfrentaban los unos a los otros. Y este hombre, Martín Ruiz de Gamboa, se me acerca y me dice, ¿cuál es tu opinión de mí? Entonces le dije, ¿realmente quieres saber? Entonces me dijo, sí. Y le dije lo que pensaba de él. No lo voy a repetir porque no sé si habrá censura en este tipo de grabaciones que se suben a Google o al Internet, pero podrán imaginarse lo que pude decirle, ¿no? Entonces su respuesta fue, en inglés, voy a destruir tu vida y voy a destruir tu propiedad. Esto fue el 15 de noviembre del año 2011. Apenas acabó el meeting, llamé a la policía. Vivíamos en una zona muy privilegiada, una isla prácticamente, que tiene su propia policía, su propio municipio. Inmediatamente vino la policía y tomó mi denuncia por amenaza de muerte. Sé por policías que conocían el tipo de actividad de este Martín Ruiz de Gamboa, que estuvo tratando de convencer a los jefes de la comisaría de que borrara mi denuncia de los archivos virtuales. No sé si lo consiguió o no, pero hasta cierta época temprana en el 2012, sabía que no lo había conseguido. Yo tuve que regresar a Lima por razones familiares. Y más adelante, pasado un año, regresé cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Ahora, ¿cómo me di cuenta yo de lo que me pasaba? Realmente, al comienzo, no entendía nada. Y no entendía nada porque, en primer lugar, yo no soy una persona que trabaje o haya trabajado en seguridad, que trabaje o haya trabajado para una entidad como el FBI, como la CIA, como las Naciones Unidas. Nunca he tenido nada que ver con ese tipo de instituciones. Y de un momento a otro, descubrir que habían cámaras en mi departamento, descubrir que se metían en la noche a mi departamento, ustedes podrán imaginarse cómo me sentí. Soy una mujer soltera y siempre he sido soltera. Nunca me casé y nunca tuve hijos. Al comienzo estaba tan mortificada, tan asustada, que no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Entraba al baño y empezaban a sonar como si yo tuviera grillos alrededor de mis pies. Bajaba la vista y solamente era el ruido. Me zumbaban los oídos
Inicialmente pensó que de repente me había inflamado y empezaba a hacer lo que debía hacer para una inflamación y no me funcionaba. Empezaron a haber sensaciones muy molestas, yo que tenía un sueño sólido, no podía dormir mis horas. Empezaron a haber muchísimos cambios, todos casi en simultáneo, que poco a poco me llevaron a pensar que alguien estaba haciéndome daño. Al poco tiempo de haberme hecho la amenaza, estaba yo en mi oficina y empecé a sentirme mal. Tenía un malestar muy raro en el pecho y en la cabeza y decidí bajar, no había almorzado, a caminar en el estacionamiento. Cuando trato de entrar al elevador, mi cabeza no soportaba el calor que provenía de las luces del elevador. En otras palabras, era imposible mantenerme en el elevador. Y yo estaba en un tercer piso, nada más. Cuando he llegado al estacionamiento y veo que no me hace ningún bien estar afuera porque no me siento mejor e ingreso, con mucho esfuerzo llego al tercer piso y me voy al baño porque no soportaba la sensación y me mojé totalmente la cabeza, la cara. Regresé a mi oficina y le pedí a la recepcionista que llamara al 911, que es la línea de emergencias. Me recosté en el sillón de la sala de la recepción y esperé a que viniera urgencias. Cuando ellos llegaron, me hicieron un electro y me dijeron que estaba al borde de una VTAC, que es una taquicardia ventricular. En otras palabras, estaba al borde de una fibrilación y si no me atendían, podía fibrilar y podía morir en el lugar, en el sitio. Evidentemente me llevaron al hospital, un hospital muy elegante, el más cercano a la oficina, y cuando llegamos al hospital y me hacen las subsecuentes pruebas en bioquímica y otras, el doctor regresa confundido y me dice que no entendía, que no había relación entre el acontecimiento que me había sucedido esa tarde y la bioquímica de mi corazón, de mi sistema circulatorio. Entonces, al escuchar eso yo, terminé de cerrar ese círculo inicial que tenía yo de dudas respecto a este personaje, al que yo llamo Napito, pero su nombre real es Martín Ruiz de Gamboa. Es un psicópata que no tiene no solamente conciencia social o conciencia moral, sino que es totalmente incapaz de manejar relaciones, especialmente con mujeres, si son inteligentes o superior al promedio, si son mujeres exitosas, no la soporta. Y si ustedes tienen oportunidad de revisar la información o la literatura sobre gang stalking, por lo menos en sus primeros años, y me refiero hasta la primera década del año 2000, las víctimas, digamos, más constantes de estos ataques eran mujeres con ese perfil, nivel intelectual superior, exitosas profesionalmente y que vivían solas. ¿En qué consistía o consiste esta técnica? Empiezan a atacarte en tu centro de trabajo, en tu casa, usando energía eléctrica. Lo que a mí me hicieron ese día fue enviar energía dinámica que se convierte en electricidad, y hay varias formas de electricidad. Entonces, no puede ser corriente continua, es corriente alterna. Hay una parte de esta corriente se convierte en un flujo magnético que va a atraer el resto de la energía, que produce a su vez una energía, produce calor.
Entonces, poco a poco se va a ir afianzando este material, esta electricidad, en una zona de tu cabeza. Generalmente trabajan así. Puede ser que les dé por atacar tu lado derecho o les dé por atacar tu lado izquierdo. Pero al hacer lo que hacen, elevan la temperatura de tu cuerpo. Tu corazón tiene que trabajar más fuerte para bombear esa sangre que se calienta y no le dan tiempo a recuperarse. Entonces se eleva la presión arterial porque el corazón está trabajando más fuerte y es eso lo que lleva a una taquicardia ventricular, a una fibrilación y puede llevarte a la muerte. Después de que el doctor consternado me dio los resultados en el hospital, me dijo si quiere puede quedarse, pero él no sabía qué hacer conmigo. Le dije no se preocupe, yo me voy a retirar. Cuando yo llego al estacionamiento de mi edificio y una amiga había venido de casi 1 hora de distancia para acompañarme y le pedí que me acompañara al edificio, cuando yo llego, Martín Ruiz de Gamboa, yo entro a la isla de bajada, el estacionamiento estaba en el sótano, pero al inmediatamente doblar y bajar están hacia la derecha los estacionamientos para las visitas. Me estacioné en uno de los estacionamientos para visitas inicialmente porque recibí una llamada telefónica y luego veo venir un carro, inicialmente no sabía quién era, que se paró, este era mi carro, ¿no? Se me bloqueó así, bajó la luna del copiloto, me miró, tenía unos anteojos negros que parecían de esos anteojos de disfraces, se sacó los anteojos que eran totalmente negros, agarró el brazo de un lado de los anteojos, se lo metió a la boca y me miró como diciendo, ¿te das cuenta del poder que tengo? Inmediatamente subió la luna y bajó a su estacionamiento. Eso terminó de confirmar lo que yo ya había descubierto. Ese fue el primer ataque que me llevó a una clínica, a un hospital. Una gracia que me costó varios miles de dólares. Evidentemente, convencer a otras personas de estos hechos no era fácil y no era posible porque las tácticas y las técnicas que usan ellos no son técnicas, ni fueron en esa época, ni siguen siendo hoy en día técnicas conocidas por el común denominador de la gente. Aunque en Estados Unidos y en países de Europa Occidental, estas tácticas son un secreto a voces. ¿Por qué un secreto a voces? Me voy a permitir un instante y voy a traer algo que olvidé. Estas pandillas de gang stalkers son como una pirámide. Esta es una orgonita. Pueden buscar en el diccionario lo que es una orgonita. Esta orgonita es un transformador de energía, energías negativas, emocionales, energía eléctrica, radiofrecuencias, en otro tipo de energía que no daña al ser humano. Hay muchas variedades, pero no viene al caso seguir al respecto. Estos grupos de gang stalkers tienen una base muy grande, que son los reclutas, que ni siquiera tienen el rango de soldados. Son las masas. Masas que por lo general están constituidas por gente de un gran nivel de ignorancia, escaso nivel de educación,
gente promedio o debajo del promedio. Yo diría que aquí en Latinoamérica se trata fundamentalmente de gente promedio bajo hacia abajo. Son gente a las que se les dice, por ejemplo, en mi caso, por lo que he escuchado, se dijo que yo era una fumona y era también una prostituta. Imagínense ustedes si yo por lo menos yo no creería si alguien viene y me dice, tú sabes que fulana es una prostituta y es una fumona. Si yo no conozco a esa persona, yo no voy a creer en lo primero que me dicen. Si yo quiero saber en realidad de quién se trata, lo investigaré, pero yo no voy a tomar la palabra de una persona como la verdad. Entonces, voy a regresar. Eso es lo que se dijo de mí aquí en el Perú. Y también me dijeron que habían abierto una página en internet donde daban algunos, en inglés se dicen highlights, se daban algunos tópicos, ¿no? Algunas noticias sobre las actividades que yo realizaba y que una de ellas era una fotografía en la que yo aparecía abrazando un árbol descalza. Aquí en la esquina hay un árbol bastante grande que me lo permitía y que era motivo de risa. Para toda esa gente ignorante que piensa que eso es motivo de risa, déjenme informarles. En Europa y en Estados Unidos, la gente que quiere descargarse de todas estas antenas, radiaciones, radiofrecuencias del tipo que sea, la gente se va a los bosques, abraza árboles descalza y se descarga. El ritmo de descargue no es el mismo en todas las personas. Hay personas que pueden descargarse en escasos minutos, hay personas que necesitan más tiempo, pero es una forma de descargar. Me han dicho que hay otras formas también, algunas de ellas incluyen al uso del alambre de cobre, etcétera, etcétera. Otra de las formas es a través del empleo de orgones u orgonitas, que se conocen hace algún tiempo, pero se han hecho, digamos, bastante populares en los últimos tiempos, con lo que viene pasando con las famosas antenas 4G, 5G o lo que fuese. Esa fue la primera vez que terminé en una clínica. Yo iba en mi auto y veía personas muy cerca de mí que me miraban, iban a una página de internet, escogían una alternativa y presionaban. Y en el momento en que presionaban, yo sentía un impacto en mi cuerpo. Áreas de preferencia en mujeres, los senos, la vulva. Ellos tienen perfectamente mapeado el cuerpo humano y a través de la biometría te tienen a ti totalmente estudiada. Saben tus ritmos cardíacos, saben todo lo que tiene que ver con tu organismo. Si tienes fracturas, a dónde has tenido las fracturas, si has tenido cirugías, dónde has tenido tus cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque estos gang stalkers pueden interrumpir todo el ciclo normal de funcionamiento de tu organismo. ¿Cómo así? Por ejemplo, se pueden meter con tu cabello de manera tal que haya una sección en tu cabeza, en tu cuero cabelludo, en tu pelo, que no se desarrolle o se desarrolle mal. Pueden meterse con tu piel y hacerte desarrollar manchas de un día para otro. Y ustedes saben que las manchas no aparecen de un día para otro. Las manchas se van formando y toma mucho tiempo en estas manchas en aparecer, sobre todo si son manchas solares. Se meten con tus uñas. Existe lo que se llama el dedo payaso. ¿Qué es el dedo payaso? Ellos se encargan de levantar la parte esta del dedo gordo
para que ejerza presión sobre tu uña. Y eso va a impedir el crecimiento de tu uña y a la larga puede incluso provocar la muerte de esa uña comprimida o la rajadura de esa uña comprimida. Sus preferencias son los dedos pulgares de los pies, aunque pueden causar destrozo inmedio en tus uñas, no solamente causándoles ruptura, sino también produciendo hongos, porque el hongo generalmente se adquiere por un problema de calor, es un problema de temperatura en las uñas. Si tienes, por ejemplo, cicatrices de una rotura de huesos, le van a dar y le van a dar y le van a dar hasta que se cansen. Con la intención, hoy en día, más adelante, crear portales para radiofrecuencias. Yo tengo unas fotografías que tomé de mi pie izquierdo. No sé si logran verla. No sé si se pueda agrandar más la fotografía. Parece que no es tan fácil mostrar la foto. Pero voy a describirla. Está totalmente llena de quemaduras este pie. ¿Qué había pasado? Estaba durmiendo y siento que por un lado me habían formado una callosidad, y esto ha sido ya en Lima en los tiempos recientes, y disculpen si salto de un lado a otro, pero son más de 10 años de eventos y es muy difícil mantener, porque hay muchas cosas que se han repetido a lo largo de estos años. Pero esto de los portales es último. Estoy durmiendo y tengo la sensación de que un ejército de arañitas o un ejército de hormigas está entrando a mi cuerpo a través de esa pequeña cavidad. Me miro el pie y veo que en la parte más inferior de esa ampolla había una costra, pero una costra blanda. Dejé pasar unos días y en un momento, no sé, sentí la necesidad de no dormir una noche. Me puse cinta negra, aislante o gutapercha como se conoce en Perú, apretando esa zona y me puse mis medias e hice lo mismo con mis dedos porque noté que tenía pequeñas ampollas en ciertos dedos del pie y noté también que tenía, más que ampollas, eran como pequeñas cavidades medias callosas en el exterior. Y noté que cuando yo me limaba esos callos, en la noche no soportaba el dolor. Y no lo soportaba porque en la noche te cargan. En la noche es cuando realizan la mayor cantidad de trabajo para hacerte daño. Bueno, me pongo la gutapercha, me pongo encima de la media y empiezo a esperar. Y continúa el flujo de las arañitas. Agarro gutapercha y encima de la media me aplico gutapercha negra y la presiono con toda mi fuerza. Sentía que mi pie iba a reventar. Sentía como chispotazos de corriente en mi pie o de llamas en mi pie. No soporté y al momento de ya no soportar es que descubro todas estas ampollas en mi pie izquierdo, incluyendo el dedo meñique de ese pie, y una hinchazón que no me permitía ver el inicio de los dedos de ese pie. Inmediatamente procedí a tomar los medicamentos que debía de tomar. Al día siguiente amanecí mucho mejor y fue ese día el que tomé yo las fotos. Tengo varias fotos. Me di cuenta que sin querer yo había destruido este medio de ingreso a mi cuerpo. Pensé, bueno, o dejarán de usarlo o esperarán a que se cure y tratarán otra vez. Nunca más pudieron hacer lo mismo.
podían utilizar el huequito, pero ¿para qué? Para que no entrara un ejército de arañas, sino la sensación fuera de una patita por aquí, una patita por allá. Ese portal se dañó. Se dañó. Las otras tácticas o técnicas que él ha estado usando en mí aquí son tácticas o técnicas que él viene usando en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Sigue utilizando la energía eléctrica, ¿no? La corriente alterna para causarte calor. Es así como producen cáncer. En las épocas en que yo empecé a hacer mi investigación, había un ex director del FBI que empezó a hacer campaña en contra de estos FBI malos, así se les llama, los buenos y los malos. Y los malos no pararon hasta producirle cáncer y que este hombre muriera. Pero no contentos con eso, la familia siguió manteniendo y actualizando la página de este hombre. Entonces amenazaron a la familia, la amenazaron. Tuvieron que bajar la página y un amigo de ellos, también integrante de esta institución, salió adelante y explicó lo que había sucedido. Lo que quiero decir es que para estos jefes de las gangas de acoso, como Martín Ruiz de Gamboa, que es el que maneja a través de su hermano, otro chileno con el mismo apellido desde Santiago de Chile, él es el que hace los viajes. Martín Ruiz de Gamboa es responsable por la muerte de Hugo Chávez, ¿ok? Y él lo denunció, pero por supuesto todo el mundo se hace de la vista gorda porque nadie va a asumir la responsabilidad. Y tengo entendido que este grupo de malos existe porque hacen el trabajo sucio para el gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Puedo probarlo? Por supuesto que no, si no ya estaría muerta, ¿no? Pero definitivamente los dejan sobrevivir. Ya han habido muchas películas donde se han insinuado muchas cosas porque no pueden decirse abiertamente. Hubo una víctima de gang stalking que no fue atacado o victimizado como yo. A él le pidieron, fue un chantaje, lo dejaban tranquilo si él pagaba cierta cantidad de dinero. Al final él tuvo que ceder. La película se llama Lawless, Sin Law America, Lawless America. Pero hizo la película para mostrar el tipo de actividades ilícitas que se hacen en los Estados Unidos de América. Y hay muchísimos casos más. Hay muchos testimonios de personas que han sufrido el gang stalking. Ustedes me dirán, este Martín Ruiz de Gamboa en el estado de la Florida, ¿es el único? No es el único. Es el líder en el sur de la Florida y ahora en Latinoamérica, pero no es el único en los Estados Unidos. Pero entre ellos se conocen, entre ellos se temen, porque este Martín Ruiz de Gamboa no es capaz de ir a un gimnasio que le queda a media milla de su departamento, o a una milla como máximo, pero se va 6 millas más al sur porque no quiere que lo vean, no quiere, tener el nivel de exposición con los residentes de la zona, va en horas diferentes y les voy a decir algo, si yo entraba al edificio y él entraba inmediatamente después y yo me demoraba en bajar de mi carro, ese hombre no se bajaba de su carro hasta asegurarse que yo ya había llegado a mi piso. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabía yo eso? Este hombre tenía, como tiene aquí, control absoluto sobre la electricidad, control absoluto sobre las cámaras del edificio, sobre los ascensores. Él podía, como miembro de la directiva del edificio, tomar las llaves que le dieran la gana de la oficina y pasearse por los departamentos que él quisiera.
y abiertamente se lo decía a los propietarios, que él hacía lo que a él le daba la gana y entraba cuando le daba la gana. Cuando yo empecé con todo este tema y sabía que este hombre ingresaba a mi departamento, porque ellos no ingresan a robar, ellos ingresan y te mueven los muebles, te mueven los artículos de la cocina, te dejan afuera cosas en el baño que normalmente dejas tú en un gabinete. Entonces, no tienes un fundamento para decir, por favor vengan, me han robado, porque no tienes nada que aparentemente te esté faltando. Pero bueno, este tipo, como dije antes, maneja todo lo que es el sur de la Florida, y me imagino que esa fue la intención para la que vino al sur de la Florida, y abrió una compañía de seguridad que más parecía una compañía de gángsters, que se llamaba Amalfi. Repito, Amalfi. Algunas de las personas, mujeres del grupo, que se dedicaron a investigar las actividades de este individuo, descubrió tal compañía y escribió un memo a los propietarios explicando la clase de empresa, porque realmente era una manera de publicitar crímenes a terceros. ¿Qué hizo Martín Ruiz de Gamboa? Se asustó, porque es un hombre que no puede manejar emociones, no puede manejar relaciones, es un hombre discapacitado emocionalmente. Y lo digo esto como psicóloga. ¿Qué hizo? Lo bajó la empresa, pero ¿qué hizo? Hizo algo mucho peor. No solamente la sacó de internet, desapareció la empresa, sino que así como aquí en Perú existen oficinas de registros públicos, digamos, por ejemplo, para el registro de propiedades, existe también una dirección para el registro de compañías. Desapareció del registro público de compañías. Cuando uno tiene una empresa en Estados Unidos y esta empresa ya no funciona, se convierte en inactiva o incapacitada para manejar temporalmente, inactiva, etcétera, pero se mantiene en el registro, no desaparece. Entonces, el poder de esta gente va mucho más allá. En algún momento empecé a decirles que, por ejemplo, yo quería sacar copia de las llaves de mi departamento. Venía el cerrajero y mandaban al hombre de mantenimiento, que era una persona de color alta, delgada, que bastante cumplía con el estereotipo del matón, ¿no? En su apariencia, mucho tenía que ver con el estereotipo del matón, y lo amenazaba al cerrajero, y si no entregaba copia de esas llaves para mí, se iban a tener a las consecuencias. El cerrajero no tenía más remedio que agarrar la llave y darle una copia. Y yo lo veía en el rostro del cerrajero, porque subía sumamente fastidiado, consternado, no me podía mirar a los ojos, porque yo compraba cerraduras bastante costosas, justamente por la privacidad, y no había ni siquiera pagado y ya no tenía privacidad. O sea, el cambio no me servía de nada. Les dije que tuve que venir a Perú en el 2012, no recuerdo exactamente el mes, pero yo diría que fue después del primer trimestre, no sé si fue abril, mayo, junio, pero fue algo por ahí. Yo pensé que este hombre iba a estar feliz porque yo me iba, porque me odiaba a morir. Y cuando me llevan al aeropuerto, descubro que esos ataques, y ustedes atacantes saben perfectamente de lo que estoy hablando, me refiero a ti, la hija de Carmen Curo, del departamento 1102 de la Masía 240 Miraflores, al presidente del edificio, un delincuente, es un abogado incompetente, tributarista, desempleado, está viviendo de lo que puede sacar de los fondos del edificio y se ha coludido con esta gente para apagar cámaras, para no proveer copias de cámaras, etcétera, etcétera.
Y él se llama, se apellida, él se llama, espérense, él vive en el 602B y se apellida Cornejo Zapata, si mi memoria no me falla. Un momento, por favor. Él se llama Gabriel Espejo Zapata. Discúlpenme, pero son tantos los nombres y tantos años de información. Él se llama Gabriel Espejo Zapata, que es otro delincuente. Se coludió con una inquilina de otro departamento que ha estado haciendo la labor de atacante contra mí, que es el departamento de la señora Carmen Goicochea, 1004B. Pero otra persona tan artera y sinvergüenza como Carmen Puro y su hija la dentista, que ha traído a estos stalkers o acosadores venezolanos a vivir en su departamento y hacer la función de stalkers durante la noche, es la señora del 1001. Ella se llama Gabriela Gallo. El esposo se llama Ismael Gallo Gallo. Han estado tanto el departamento 1004 como el departamento 1001 de este edificio haciendo limpieza durante todo el día. Han sacado maletas, se han retirado rápido del edificio, han sacado algunos de los artefactos como las máquinas de calor, que tenían cada una de estas damas en su departamento. Este Gabriel, qué difícil es para mí retener su nombre, debe ser por alguna razón, Gabriel Espejo Zapata, estuvo albergando en su departamento a la persona encargada del equipo de computación. Se hacía llamar Linda Hamilton. Evidentemente ese no debe ser su nombre verdadero. Evidentemente nunca van a ver ni han habido tomas de su ingreso porque él controla las cámaras de su teléfono o su PC en su departamento. El edificio no tiene ningún control sobre las cámaras y eso incluye al administrador. Al administrador lo sacaron apenas empezó esta operación porque el hombre se enteró de cosas muy extrañas que acontecían en la noche y no le permitieron ver esas tomas, le prohibieron el acceso y se lo prohibió este Gabriel Espejo Zapata. Ahora bien, ¿son ellos los únicos? No. Hay una señora que se llama María Pía Zúñiga en el departamento 101, si no me equivoco, de la Masía 240 Miraflores. Está al costado de los elevadores. Hay un señor en el quinto piso, que es el departamento 501. Si no me equivoco, su nombre es César Rivero. Hay otros departamentos como de un ingeniero Fausto en el 901. Y hay varias personas en el edificio que se han prestado a este gang stalking. ¿Son los únicos? No. Había traído la pirámide con la intención de mostrar cómo funcionan estos grupos de gang stalking. Acá abajo, todo esto son los reclutas. Son toda la gente de esa población, digamos, que a ellos no les representa ninguna amenaza. Esta población te ataca en la calle y si tú les dices que sabes tú perfectamente lo que están haciendo, ellos te dicen a ti, ¿y cómo vas a demostrarlo? Eso me pasó con un sereno de la municipalidad de Miraflores y tengo su cara muy bien grabada en mi mente y puedo fácilmente reconocer a este sereno. Entonces, toda esta gente representa ninguna amenaza para la cúpula. La cúpula, como la cúpula de esta pirámide, consta de muy pocos individuos.
personas a las que es muy difícil llegar por todo este network de middle management, o sea, gerencia media o manejo medio que hay para llegar hasta arriba. Evidentemente, Martín Ruiz de Gamboa comisiona al hermano y el hermano comisiona a grupos que se dedican al ataque de personas individuales. Actualmente, por los videos que he logrado hacer, sé que están atacando a una persona en la calle Cantuarias, cuadra 3, en el lado de la vereda de los números pares. Me atrevería a decir que la persona vive en el Cantuarias 376 y utilizan este edificio que está en Diez Canseco, donde se abre por primera vez la avenida Grimaldo del Solar. Es un edificio amarillo, es una salchicha larga. Este departamento está en uno de los pisos altos y ataca en dirección a la calle Cantuarias, que es la siguiente intersección o paralela de la avenida Benavides o la avenida Ricardo Palma. Ahora, ustedes me dirán, pero la corriente eléctrica, ¿cómo? Bueno, les voy a explicar. Yo, por ejemplo, ahorita tengo un ventilador. ¿Por qué? Porque yo sé que esta habitación está calentada. ¿Cómo me doy cuenta? Yo ingreso, empiezo a sentir calor, levanto la cara, me miro y mi cara está colorada. Ahora que acabo de decir mi cara está colorada, recordé que les había dicho que tuve que regresar a Perú en el 2012 y pensé que era un alivio para él el que yo dejara los Estados Unidos. Mi ida al aeropuerto fue espantosa y fue espantosa porque fueron ataques persistentes. Una de las cosas más fastidiosas es cuando uno está acompañado de alguien y lo llenan de aire. Uno tiene la necesidad de eliminar ese gas fundamentalmente a través de la boca. Y es vergonzoso tener que hacerlo a través en presencia de un tercero, pero tiene que hacerlo porque la sensación es oprimente. Me imagino que debe ser como un cólico de gas, porque un cólico de gases te puede matar. Llegué al aeropuerto y había llevado conmigo mucha agua y hielo, porque yo me defendía de estos ataques con paquetes de gel que congelaba. Tenía cantidades de gel, de paquetes de gel, que llevaba al trabajo y llevaba conmigo a donde fuera. Como no podía llevar esa gel conmigo en el avión, había preparado tuppers o recipientes plásticos de hielo y tenía botellas de agua helada. Pedí una silla de ruedas para entrar más rápido y la señorita, que se convirtió en un ángel para mí, me dijo no puede llevar agua e iba a botarme hielo también. Y ella me insistió, no, suba su hielo, suba su hielo. Y lo subí. Ustedes han visto una moneda de 10 céntimos, 5 céntimos. La última pieza de hielo que llegó conmigo a Lima, aquí a Lima, no tenía el espesor ni siquiera de una moneda de 5 céntimos, ya no daba para más. Pero mi cara estaba del color de un rocoto. Tanto así que la fly hostess me dijo, usted tiene que ir a hacerse ver, está demasiado roja, eso no es normal. Sí, le dije, no se preocupe. Había viajado en ese avión por lo menos con una docena de agentes del FBI, y me atrevo a decir agentes porque esta gente fue tan torpe que me rodearon mientras esperábamos levantar vuelo y empezaron a dispararme como si uno no supiera de dónde, de qué dirección viene el disparo. Uno sabe si viene por delante, si viene por detrás, si viene del costado derecho, si viene del costado izquierdo. Y a la hora en que la gente podía sacar sus celulares una vez que ya habíamos alcanzado cierta altura, o sea, ya todo el mundo se había acomodado, y yo había tomado nota de cuáles eran sus asientos, empiezo a caminar en esa dirección. Y a la hora que empiezan a encender sus teléfonos, la pantalla que aparece era FBI.
O sea, ese viaje lo hice con 2 días de anticipación. No lo planeé. Fue una situación inesperada, 2 días de antelación. Sin embargo, tenían por lo menos una docena de agentes viajando conmigo. Durante el vuelo, estos ataques con el celular, que son ataques, puedes recibir tu energía térmica que se convierte en electricidad y viceversa. Puede ser aire, pueden ser muchas cosas, pueden empezar a cruzarte en las autopistas, pueden ser infinidad de cosas. Bueno, recordar no me hace mucha gracia, ¿no? Pero en fin, como les decía, llegué a Lima y yo pensé, bueno, se acabó. Llegué a mi casa. Mi mamá no estaba ya muy bien de salud y en muy poco tiempo descubrí que mi casa estaba totalmente rodeada de estos acosadores o gang stalkers. La pregunta que yo me hacía y que no podía contestar era, ¿cómo podía mi casa estar rodeada de gente que había alquilado estos departamentos si ese viaje se había planeado en 2 días? Es más, una pareja de hombres gay, habían comprado uno de esos departamentos. Él era un español y el otro un ayacuchano de Perú. Habían comprado el departamento. Eso no se hace en 2 días. Y por esas cosas del destino, un día que había ido yo con una amiga que vive acá, una mujer muy inteligente, que no tuvo oportunidad porque sus hermanos fueron muy sobreprotectores porque ella perdió a sus padres muy niña. Estábamos tomando un helado en Miraflores y ella me mira, yo ya le había contado que ella me decía, Mary Jane, yo he visto esto en un documental en la televisión un día muy tarde en la noche. Yo sé que estas cosas existen. Me dijo, no me estás contando nada nuevo. Yo sí te creo. Estábamos sentadas tomando un helado y ella me mira las rodillas y me dice, vas por el camino de tu mamá. A mi mamá le dieron cáncer en la vulva y se lo produjo este Martín Ruiz de Gamboa a través de su hermano y sus secuaces gang stalkers. En ese momento, esos pensamientos, esas dudas que yo tenía, se me aclararon y todo empezó a entrar en su sitio. Martín Ruiz de Gamboa no había querido que yo llegara a Lima porque iba a descubrir, él daba por sentado que yo iba a descubrir que él había provocado el cáncer de vulva a mi mamá y la mató. La mató. Ustedes me dirán, pero ¿cómo sabían? Porque la información que se da en los condominios en Estados Unidos, sobre todo en condominios de cierto nivel, es una información muy detallada. Entonces, mi madre estaba como mi teléfono y mi dirección de emergencia. Entonces, él sabía exactamente dónde vivía y cuál era mi número telefónico. Y mató a mi mamá. La mató. La mató porque le produjo el cáncer de vulva. Y yo más bien pensé, pero ¿cómo han llegado estos hombres tan rápido? ¿Cómo han sabido que yo iba a venir? O sea, no tenía sentido, porque no me imaginé que fuera a llegar tan lejos y meterse con mi mamá. Durante mi estadía siguieron los ataques y cada vez eran más difíciles, pero la gente que toman para hacer sus operaciones de middle management, o sea, de gerenciado medio, no son personas que tengan una educación superior. Una persona de ese nivel no se presta para ser un puppet, una marioneta de alguien, porque a estas personas les presentan alternativas y ellos escogen, pero ellos no tienen la opción de elegir lo que ellos quieren hacer.
ni con la rapidez que ellos quieran hacerla, porque tiene que darse la situación de manera tal que no se cree sospechas. Bueno, a mi mamá, vuelvo a repetir, la mataron. Estuve en Lima, aquí en Lima, hasta alguna fecha del 2013, después de la muerte de mi madre, que regresé a los Estados Unidos a poner mis cosas en un depósito y a vender el departamento. Hice lo que tenía que hacer y regresé a Lima. Al poco tiempo, empezaron a atacar, pero con ferocidad, mis pies. Esa es una de las partes favoritas, ¿no? Quitarte la movilidad, quitarte la posibilidad de ser independiente, quitarte la posibilidad de manejarte tú solo. Y me produjeron quemaduras. No necesito tener que utilizar la palabra quemaduras a través del uso de energía eléctrica. Este español con el ayacuchano, estaban muy cerca de mi casa, era una mansión. Entonces teníamos, limitando con la propiedad, un departamento de gang stalkers por un lado, 2 departamentos de gang stalkers por otro lado, 2 gang stalkers al lado de la vivienda y otros gang stalkers detrás de la casa, en un edificio al lado de Casa Andina. Entonces murió mi madre y siguieron el ataque. Cuando yo traté de combatir esto con medicamentos, pero evidentemente no lo conseguía porque lo que ganaban con medicamentos durante el día lo perdía durante la noche. Y se fue llenando y se fue llenando y se fue llenando y se fueron llenando los 2 pies. Imagínense esos huevos que venden los ambulantes, creo que se llaman huevos de codorniz, que son unos huevos muy pequeñitos, que se convirtieran en vez de huevos sancochados en huevos fritos y se dispusieran uno acá al lado del otro encima de tus pies y en la planta de tus pies. Eso fue lo que me hicieron. Me quemaron la superficie y parte de la planta de ambos pies. Yo no podía caminar sin dolor. Me llevaron a clínicas, me llevaron a postas. Terminé en un hospital donde finalmente me aceptaron, porque veían mis pies y se horrorizaban. Estuve internada 13 días a base de antibióticos intravenosos. Y se me despejó la infección que me habían ocasionado, pero la cicatrización tuvo un tratamiento mucho más largo. A Dios gracias, se fue una gran parte, la mayor parte de las cicatrices por el tratamiento tan exhaustivo que me dieron en el hospital. ¿Y qué se siguió? Se siguió a cabalidad. Ese fue el segundo ataque que me llevó a un hospital o a una clínica o un centro médico. Más adelante, como en el año 2015, empezaron a dispararme, fundamentalmente del vientre para abajo, del ombligo hacia abajo. Y eso llevó a que me llenara de manchas rojas hacia moradas. Cuando finalmente fui al médico, la ginecóloga, que había sido ginecóloga de mi madre en la clínica, se tiró hacia atrás y empezó a dar gritos, no gritos feroces, pero gritos y expresiones de no creer lo que veía. Nunca había visto algo así. Me mandó a hacer pruebas de SIDA, pruebas de cáncer, pruebas de herpes, todo tipo de pruebas, porque no sabía qué hacer conmigo. Regresé para los resultados y a verla, y me dijo que ella no sabía qué hacer conmigo, que fuera donde la dermatóloga.
Mi hermano conocía a una buena dermatóloga en la clínica que había sido dermatóloga de mi mamá y ella tuvo una reacción de sorpresa, pero no tuvo esa reacción tan emotiva como tuvo la ginecóloga. Me miró bien, me dio una dosis muy alta de antiinflamatorios, me dio una receta bastante larga y me hizo regresar en 4 días. A Dios gracias, en esos 4 días se veía un cambio. El tratamiento duraba muchísimo tiempo. Yo diría que ha durado por lo menos 2 meses. Y estuve bajo esta medicación en dosis que fueron descendiendo durante todo este periodo. Y ahora, como les comenté en un inicio, estando en la peluquería el 27 de septiembre del año 2021, si no hubiera sido por la peluquera que me dice tienes un chupetón en la rodilla, yo no me entero de que ya habían empezado a prepararme para lo que yo considero en su mente era el objetivo final, darme la muerte. Habían pasado ya 10 años. Habían alquilado en este edificio, la Masía 240, la Torre B, el departamento inmediatamente debajo de mí, que es el 902, unos croatas. Uno siente de dónde viene el ataque. Estos eran parte de este grupo. En el 1102 estaba la hija de Carmen Juro, la dentista, que trajo a vivir a su departamento a unos venecos que trabajan en el tambo de Casa Andina, que está frente a Casa Andina, en la avenida La Paz, como repartidores de Rappi. Los trajo a vivir a su departamento y ellos se convirtieron en los acosadores de la noche. Los croatas, yo tuve la oportunidad, ellos no se dieron cuenta que yo me había dado cuenta, y el hombre con mucha, no sé si la palabra correcta es mucho orgullo, pero con mucha, una autoestima demasiado inflada, me dijo que él no se quedaba sino hasta fin de noviembre como máximo. Efectivamente, se fue a fin de noviembre, pero las cosas no han cambiado. Les comenté y les mostré, traté de mostrar fotos de cómo dejaron mi pie. Mi pie parecía un pollo a la brasa semi cocido y quemado en algunas partes. Desisten de esta operación y ahora mi pie, con excepción de algunas cicatrices que no se han desvanecido por el momento, ha sanado mucho. Sin embargo, todavía tengo los dedos payaso que le impiden a mis uñas de los dedos gordos del pie desarrollarse. Me han dañado las uñas de los otros dedos también. Y yo siempre he cuidado de mi persona, de mis manos, de mis pies. El siguiente ataque se fue hacia donde yo pensé que se iba. Él está tratando de matarme a mí, dándome cáncer a la vulva. Este domingo hice que me tomaran unas fotos de mi vulva. Y en estas fotos, no sé si podrán verlo, pero bueno, haré lo posible. ¿Ven las quemaduras? Yo creo que en esta foto se ve mejor. ¿Ven las quemaduras? Son quemaduras. Ellos esperan que estas quemaduras no cicatricen, se conviertan en laceraciones y ese es el inicio de tu cáncer. Laceraciones que no se curan. El tratamiento para el cáncer de vulva es generalmente la cirugía. Pero en personas de edad avanzada, como mi madre que tenía 80 y tantos años, 80 años aproximadamente, 81 murió ella. Ella tenía tipo 1. Desafortunadamente, la ignorancia del hermano que se hacía cargo de ella lo llevó a que la operara y eso trajo malas consecuencias que un poco precipitaron su fallecimiento. Entonces, en la actualidad, me encuentro yo luchando este cáncer de vulva
que se ha iniciado con estas ampollas. Me habían hecho más ampollas, pero parece que dejaron en paz las ampollas de la parte superior y se concentraron en las ampollas de la parte inferior. Ahora, otra cosa que han empezado a hacerme es lo siguiente, y esto va para las damas también, porque ya les he dicho, este hombre se especializa en mujeres porque las detesta. No sé cómo ha tenido hijos, pero las detesta. Disparan hacia los pezones y no es un disparo superficial epidérmico, no, ingresan. El malestar dura varios minutos. Una vez que ingresan y el medio conductual se ha creado, empiezan a transmitir la energía eléctrica. Esta energía eléctrica es capturada por la primera parte de la emisión que se convierte en un flujo magnético y atrae toda esta carga. Y ellos manejan esta electricidad de tal manera que tienen la capacidad, como se hace, por ejemplo, con la hornilla en una cocina, subir la temperatura, bajar la temperatura. La sensación es sumamente desagradable, porque se siente una opresión muy rara en los senos y la manejan a su antojo. Te cargan. Yo no sé si buscan que tú te desesperes y quieras suicidarte, luego la bajan y la suben. Pero hay algo que trabaja a favor de las víctimas y es el tiempo. Cuando ellos te atacan, cuando ellos te cargan, esa cargazón no dura siempre. Se va descargando, así como se descargan los imanes, se descarga todo. Entonces tienen que hacer constantemente este recargo. Entonces uno tiene que protegerse los senos y tiene que hacerlo para que no puedan recargarlos y volver a crear esa sensación. ¿Cómo te puedes proteger? En Estados Unidos, mucha gente ha buscado protegerse inicialmente a través del uso del aluminio. Últimamente ya no encontramos artefactos o accesorios en aluminio, se encuentran en acero inoxidable, pero también funciona. Entonces hay que conseguirse algunas tapas, algunos portavasos y colocárselos, apretarse bien el seno para que no penetre más y le dé la oportunidad a esos senos a reconstituirse, a eliminar todos esos despojos que no tienen por qué ser parte de tu cuerpo. Ese es el problema con esta gente. Esta gente te puede provocar, a los hombres les provoca cáncer, por ejemplo, a la próstata, cáncer al páncreas. Recuerden que mapean también el cuerpo, conocen tu organismo al milímetro, lo conocen más que cualquiera de tus doctores. Conocen dónde están tus fracturas, dónde están tus cicatrices, como ya dije antes, si has tenido una cirugía, si te falta, si eres proclive a las inflamaciones de garganta, si eres proclive, todo lo conocen, todo. Entonces, dependiendo de tus puntos débiles, ellos van a ir hacia esos puntos débiles. Eso es lo que van a hacer. Ahora, yo dudo que la gente que vive aquí en Perú tenga o haya tenido estos encuentros con Martín Ruiz de Gamboa, porque él no viaja, él no sale ni de su casa, él vive escondido, hace daño y luego se esconde. E incluso cuando hace daño está escondido en su casa porque son otros los que se encargan de limpiar los escombros de sus acciones. En el año 2011, si memoria no me falla, antes de este meeting donde me amenazó con destruir mi vida y destruir mi propiedad, nos enteramos de que este Martín Ruiz de Gamboa
se había involucrado con otro miembro de la directiva al que convenció de comprar una póliza de seguro por $3 millones y le ofreció $300,000 a cambio de que él firmara la póliza como comprador de la póliza, más no como beneficiario. Este hombre, no sé si lo agarraron en un momento de debilidad o cuál era la situación, firmó. Y murió el mismo día en que se hacía cobrable esa póliza de seguros. Más de la mitad del edificio, porque al hombre lo encontraron muerto ese día, desapareció 2 días, lo encontraron muerto un lunes, pero nadie se comió el cuento de que había tenido un accidente. Desafortunadamente, así como hacen con las oficinas de registros públicos, también se meten en la oficina del médico legista, se meten con las oficinas de los laboratorios, de las clínicas, para obtener el resultado que a ellos les resulte pertinente. No sé si son amenazas, no sé exactamente cómo sucede, pero sucede. Dijeron que este hombre no había sido envenenado. Los resultados no fueron contundentes. El hijo, que denunció todos estos hechos ante un grupo de mujeres otra vez, salió disparado la mañana siguiente y no se llevó ni el cuerpo de su padre. La opinión general de este grupo fue de que lo habían amenazado y había tenido que salir corriendo. Y así fue, desapareció. Pero hubo otra señora muy perspicaz, muy inteligente, a la que envenenó. Y ella salió gritando del edificio: me envenenaron mi comida. Ella traía su comida del norte, era un hombre muy pudiente, traía su comida del norte, ella de ascendencia polaca. Estuvo una semana internada en el hospital y los resultados tampoco fueron concluyentes. Como les digo, usando el emblema de esta entidad federal, hacen lo que les da la gana, lo que les da la gana. Este hombre en particular es un asesino. Acabo de decirles que hay una víctima en el edificio. Han apagado los radian en las noches. Aparece una luz, luego desaparece. Luego aparece la luz, luego desaparece. Luego vuelve a aparecer, desaparece. Y luego viene una recatafila de luces, como si fueran una metralleta disparando con un eje rotativo, ¿no? Disparos. Lo veo yo desde aquí, pero la dirección de esa ventana es hacia el otro lado. Entonces yo me pregunto, ¿qué se está haciendo aquí en el Perú? Yo creo ser un caso especial. Aquí en el Perú deben estar haciendo lo que ofrecían a través de esa compañía Amalfi que desapareció de la urbe, ¿no? ¿Qué cosas hacen? Por ejemplo, tu esposo tiene dinero, tú estás cansada de vivir con él, pero no quieres perder las joyerías que te implican ese matrimonio. Los contratas y ¿qué hacen? Bueno, pueden producirle un ataque al corazón a tu esposo, una sobredosis, pueden agarrarlo con una mujer en una cama, en un hotel. Ellos se las ingenian porque tienen todos los recursos para hacer estas cosas. Y si necesitan el personal, lo van a traer y lo traen. Yo estoy en Lima. ¿Qué hacían estos croatas escandinavos aquí en Perú? ¿Por qué el hermano de Martín Ruiz de Gamboa ha tenido que traer extranjeros si tiene aquí en el Perú? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron lo mismo con mi mamá? ¿Por qué se metieron con mi mamá? ¿Qué les hizo mi mamá? Mi mamá no les hizo nada. Mi mamá no sabía ni de su existencia. Mi mamá tenía Alzheimer's.
le da eso derecho a venir a asesinar y a tratar de asesinarme a mí? ¿Quién se cree este Napito que es? ¿Por qué no vienes y te sientas conmigo y alguna vez en tu vida me dices lo que piensas, lo que sientes? No puedes. No tienes la capacidad para hacerlo. Eres un hombre emasculado, frustrado. Me imagino cómo habrá sido su niñez. No se me ocurren muchas cosas, pero serían solamente hipótesis. Pero es un hombre malvado, es un hombre maldito, es un hombre degenerado igual que su hermano. Ahora ustedes me dirán, debe estar forrado en plata. Yo no creo que lo hace por el dinero, sino es el hambre de poder que tiene este hombre. Es el hambre de poder. Y el hermano no sería nadie si no fuera por Napito. Entonces el hermano tiene que seguir todo lo que le dice Napito. Y ustedes lo ven circular en carros por aquí, por allá, porque viene a chequear los trabajos que se están haciendo en el Perú. Y si yo de aquí puedo ver que hay otro trabajo a 2 cuadras de mí, imagínense la cantidad de trabajos, la cantidad de gente a la que están matando deliberadamente, y desafortunadamente no hubo ningún asesino en la habitación, no se encontró, libres de polvo y paja. Yo no creo que las cuotas sean bajas, las cuotas deben ser muy altas para poder contratar ese tipo de servicio. Pero eso es lo que se está haciendo. Ahora, ustedes me dirán, ¿trabajarán para causas justas? No, señor. A mí me han perseguido traficantes en limusina de origen oriental, vestidos en cuero negro, hasta el campo de tiro, donde tuve que empezar a ir a entrenar porque la policía insistió en que yo sacara un arma. Tuve que sacar permiso para portar armas y yo detesto las armas. Y tuve que hacerlo. Me siguieron hasta un campo de tiro, abrieron la puerta del pasajero, se bajó el chofer, que era un oriental de pelo, típica película de gángsters oriental. Sacó una navaja, empezó a limpiarse las uñas y la otra persona no bajó. Entré al campo de tiro y a la hora que estoy por salir, ingresa el pasajero de la limo con su chofer, agarra su celular, como les dije, ellos usan el celular y en el celular tienen el programa a partir del cual te hieren, te lastiman, hasta te pueden matar. Y me hizo esta operación, apuntó hacia mi corazón y me hizo esto con el celular. Y sentí un tiro, no de una arma, sino los tiros que emiten a través de estos aparatos en mi corazón. A la hora que me retiré, pedí que me acompañaran hasta el carro y me fui porque tenía que manejar más o menos 1 hora para llegar al campo de tiro. Entonces, espero que esto lo vean personas que están siendo atacadas. Tienen que aprender a conocer sus cuerpos. Tienen que aprender a notar los cambios. Tienen que saber que si ustedes han empezado a notar cosas raras y no tienen ganas de comer, tienen que obligarse a comer porque les quitan el apetito, les quitan el sueño. La intención es debilitarlos para hacerlos más frágiles, para convertirlos en presas más fáciles de adquirir, que de otra forma tienen que observar su cuerpo. Esta electricidad se la disparan a los ojos, a las cuencas de los ojos, a las cejas, a las frentes, a las sienes. Como he dicho, generalmente trabajan de una mitad a un lado, toda esta parte, digamos, parietal y una parte del hueso temporal, o el otro lado. Pero ustedes van a sentir porque hay picazón en la cara cuando el cuarto o la habitación a la que ingresan está electrificada. Y otra cosa muy importante es que ellos pueden replicar, como me pasó a mí con esta situación cardíaca.
en la ciudad de Boca Ratón, en la Florida. Pueden replicar, pero ya ustedes ven, la bioquímica decía una cosa y lo que me sucedió en mi oficina era totalmente diferente, no había relación. Lo mismo sucedió con mis pies. Un médico decía eritema, otro médico decía celulitis, tampoco pudieron ponerse de acuerdo. Y bajaban los doctores con grupos de estudios a mirar mis pies y a pedir opiniones a ver si podían llegar a un diagnóstico definitivo. Y nunca lo pudieron hacer. Entonces, y a los parientes de personas que les digan, siento punzadas, siento hincones, siento calor, siento algo caliente. No piensen que la persona está mal de la cabeza. Estas herramientas, esta tecnología, existe hace mucho tiempo. Empezó con la microonda, pero si ustedes van o fueron a Orlando a ver a Disney y entraron al reino animal o el Animal Kingdom y vieron la película de la abeja, que era 3D y había que ponerse los anteojitos en los 90s, al final el público siente los hincones de la abeja o de las abejas, se sienten. No es que haya una abeja dentro del set y que esté picando a la audiencia, no es así. Pero esa tecnología existía ya. Entonces, si ya la tenían en Orlando, en Disney, imagínense ustedes desde cuándo pueden tener esa técnica las entidades federales. ¿Se pueden imaginar la cantidad de tiempo anterior a eso? Aquí en el Perú se está totalmente atrasado. Totalmente atrasado. Yo he tenido oportunidad de conversar con ingenieros eléctricos, ingenieros especializados en frecuencias, radiofrecuencias. Ellos dicen que por lo menos son 50, 60 años de retraso. Y es una industria esta, ¿no? El uso de las frecuencias radiomagnéticas, etcétera, bastante regulado, bastante chequeado, porque hay mucho interés de por medio, muchos intereses creados de por medio. Entonces, algunas de estas personas me decían, mira, hay un capo con el que podrías hablar, pero yo estoy segura que no te va a dar una entrevista si no es algo estrictamente confidencial, y si no te conocen, no va a darte ninguna confidencialidad. Entonces, yo le digo a Martín Ruiz de Gamboa, a su amigo, a su hermano y a toda la gente que tiene frente a este edificio, lo que pasa es que frente a este edificio hay un hueco, hay un vacío. Entonces, no pueden tener gente al frente disparándome a mí en el 10º piso. Por eso es que usan la corriente alterna, que es la corriente que les permite a ellos jugar con este tipo de ondas y regresar a la corriente eléctrica de su decisión. Utilizan la energía de los autos que pasan por aquí con los escapes destapados o rotos, o como se le diga en español, y usan esa energía para fabricar, elaborar, convertirla en electricidad. Y como dije anteriormente, la primera parte se convierte en un flujo magnético y la segunda parte es electricidad. Esta electricidad y este flujo magnético producen energía térmica en el conductor y por lo tanto en el ser humano se convierte en calor, combustión. ¿Sí? Y por más de que un organismo sea súper saludable, si estos ataques se hacen persistentes, el organismo va a empezar a tener problemas. Por eso es que atacan en turnos de 12 horas, durante el día, durante la noche. Trabajan en parejas. A veces son 4. Si el hombre está casado, son 4 personas. Yo ya me cansé. Sinceramente, estoy harta. Estoy harta de este Gabriel Espejo Zapata, del piso 602. Estoy harta de la Carmen Curo y su hija la dentista,
de la tal Gabriela Gallo y su esposo, propietarios del departamento 1001, de Carmen Goicochea y su esposo, propietaria del departamento 1004, del tal César Rivero, propietaria del 501, de la María Pía Zúñiga del departamento 101. ¿Qué les he hecho yo a esas personas? Por favor, ¿qué les he hecho? Yo no les he hecho nada. ¿Por qué? Porque soy una persona que dice las cosas que piensa, porque no ando con engaños, mentiras, serruchadas de piso. Yo no puedo vivir así y no voy a cambiar. No voy a cambiar. Porque eso me permite dormir tranquila, o me permitía, hasta que este hombre empezó a lastimarme. Pero es tan cobarde que no es capaz de enfrentarme personalmente, sino usa a todos estos secuaces, que también son psicopáticos, son totalmente psicopáticos. Si ustedes han visto algún noticiero televisivo, cuando agarran a estos zampones que matan, cercenan a personas, se ponen a llorar y dicen no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer, no me lleves a la cárcel, etcétera, etcétera. Es el mismo tipo de personalidad, son personas que no tienen alma, no tienen alma, no tienen valores, no tienen principios. Es gente que nace torcida y va a morir torcida porque no tienen patrones referenciales, no conocen nada mejor y se inmersan cada vez más en este mundo tan negro, tan terrible. Entonces, yo no solamente me voy a ir contra las personas que he mencionado legalmente, sino también lo voy a hacer contra el propietario de este departamento. Porque yo considero que la indiferencia es un arma mortal, es una característica mortal porque no ayuda a nadie, así no se resuelven los problemas. Los problemas hay que encararlos y hay que resolverlos. Y a ti, Martín Ruiz de Gamboa, y a tu hermano, que es muy parecido físicamente a ti, les digo, ya me hartaron, ya me cansaron de estas cosas, ¿ok? Yo he estado tranquila todo este tiempo, no he hecho nada, no he dicho nada, pero ya me llegaron, me llegaron. Esto que acabo de decir en español, lo voy a hacer en inglés y lo voy a colocar también en la internet para que la gente que investiga, porque cada vez son más las personas que investigan sobre este tema, se den cuenta de lo que este hombre hace, no solamente en los Estados Unidos, sino en América Latina. Así es que recuerden, si ustedes tienen o han tenido una muerte sospechosa, intempestiva, la persona saludable no entiende, ven dudas en el médico que los ha tratado, incertidumbre, no hay respuestas concretas, empiecen a investigar. De repente se dan con una sorpresa, de repente se creó una póliza de seguro, de repente una venta inesperada de una propiedad que precedió su muerte. Muchos de repente, dependiendo de las circunstancias de cada caso en particular. Eso es todo por ahora. Y solamente quiero decir lo siguiente. Tienen que aprender a ver las armas, no solo como armas de fuego. Hay armas más letales, hay armas más dolorosas, que dan satisfacción mórbida a los atacantes, como son las armas de estos gang stalkers, que utilizan el aire comprimido, utilizan la energía eléctrica alterna para sus fines y últimamente las radiofrecuencias. Tienen que aprender a prestar atención a sus cuerpos, aprender a escuchar los ruidos y sonidos de sus entornos, si no, no se van a dar cuenta. ¿Es esa la razón por la que sigo viva después de 10 años? Probablemente. Pero eso lo tiene que hacer uno mismo, porque apenas llegue alguien a su casa, si usted vive sola, los ruidos, sonidos, etcétera, etcétera, que se estén produciendo, dejan de producirse, porque todo lo detienen. Recuerden que el ataque está dirigido hacia una persona.
todo lo detienen. Entonces usted le puede decir, me han estado disparando, y la otra persona le va a decir, pero yo no veo, yo no siento, no escucho. Claro, porque todo se detiene. Si el trabajo lo tiene que hacer uno. Uno. Y a través de testimonios de personas se puede llegar a hacer cierta diferencia. Así es que yo les aconsejo, a partir de ahora que sé que hay muchas personas que pueden ser víctimas aquí en el Perú, si tengo uno prácticamente al frente, les aconsejo, tomen nota de sus alrededores, sobre todo si son mujeres que viven solas. Y si son parejas y no les va bien en el matrimonio, o tienen mucho dinero, o hay amenazas, no tomar las cosas a la ligera y empezar a tratar de averiguar qué es lo que está pasando a su alrededor. Es la única forma de saber cómo defenderse. Si no, no lo van a poder hacer. Hasta luego.